Henry Melody Jackson Jr., tal era su verdadero nombre, nació el 12 de diciembre de 1912 en la granja de sus padres, América, una india iroquesa, y Henry, negro y con sangre irlandesa e india, unos humildes agricultores que residían a unos 7 kilómetros de Columbus, Mississippi, y que tuvieron 14 hijos más. Desde muy pequeño tuvo que trabajar para ayudar al sostén de su familia y, a los 12 años, cuando hacía rato que había aprendido a pelear en las calles, se compró su primer par de guantes de boxeo. El futuro monarca en 3 categorías simultáneamente debutó como aficionado a los 17 años, de la mano de Harry Armstrong, un espúgil profesional. El 27 de julio de 1931, a los 18, disputó su primer combate como profesional, y ganó en 3 asaltos al zurdo Aliovino, en Pensilvania. Entrenador y pupilo se mudaron a Los Ángeles, donde debieron hacer malabares para subsistir. Como junior, utilizando el apellido Jackson, solo podía combatir en California como amateur, decidieron cambiar de nombre para que lo hiciera como profesional y, haciéndose pasar por el hermano menor de Harry, se convirtió en Henry Armstrong, a quien todos conocerían como Homicida Hank, y por siempre recordarían como uno de los más extraordinarios campeones de todos los tiempos. Con nuevo nombre retomó su carrera profesional y, su estilo agresivo y coraje a prueba de balas, lo hicieron muy popular. El 3 de noviembre de 1934, enfrentó a uno de los plumas más duros y respetados de la época, el mexicano Alberto Baby Arizmendi, en el DF Azteca. Armstrong perdió por puntos, pero no sería la última vez que chocaría con él. El 1 de enero de 1935, volvió a caer ante el mismo adversario. Con algo de dinero en los bolsillos, regresó a Los Ángeles y compró una casa, donde vivía con su esposa, hija, padre y su abuela, Henrietta Chapman, quien, en su juventud, sufrió en carne propia el oprobio de la esclavitud. El 4 de agosto de 1936, y esta vez en Los Ángeles, Armstrong peleó por tercera vez con Arizmendi, a quien venció por puntos. Ya con Eddie Mead como manager, la carrera de Armstrong creció a pasos agigantados. El 27 de octubre de 1936, ganó por puntos a su compatriota Mike Belois, campeón mundial para la Comisión Atlética de Nueva York, pero, como el combate fue a 10 asaltos y no a 15, el moreno no fue considerado monarca. Por su parte, la NBA reconocía como campeón al estadounidense Pete Saron, quien derrotó a su zurdo compatriota Freddie Miller el 11 de mayo de 1936. Cuando Belois fue desposeído del título, Saron se convirtió en campeón unificado. Así, el 29 de octubre de 1937, en el Madison Square Garden, del que se convertiría en su nueva estrella, Armstrong noquea a Saron y, con 24 años, se convirtió en monarca pluma, alzándose con el primer cetro de los 3 que conquistaría. El 15 de marzo de 1938, Homicida Hank puso 2-2 su serie de enfrentamientos con Arizmendi y, como le costaba dar la categoría pluma, ya que Armstrong era un liviano natural, cuyo límite es de 135 libras o 61 kilos, su próxima meta fue el título mundial welter. El campeón era otro monstruo que quedó en la historia, el estadounidense Barney Ross. El 31 de mayo de 1938, en una de las mejores peleas de su trayectoria, Armstrong gana a los puntos a Ross. Así, ya era el monarca de 2 divisiones al mismo tiempo, pero aún le faltaba reinar en otra. El 17 de agosto de 1938, el Madison fue el escenario de la consagración del moreno como campeón liviano, superando en 15 rondas al estadounidense Lou Ambers tras una dura batalla. El mundo era testigo de que un púgil, en la época en que solo había 8 divisiones, reinaba simultáneamente en 3. Armstrong renunció al título pluma y expuso el welter ante el filipino Ceferino García, inventor del bolo punchi que popularizaría el inolvidable cubano Kid Gavilán. Fue el 25 de noviembre de 1938, en el Madison y, 11 días más tarde, en Cleveland, lo retuvo ante Al Manfredo. Este ritmo de combate se prolongó en 1939, donde realizó 12 peleas, incluida la defensa ante Baby Arizmendi,
cerrando 3-2 su duelo con el valiente azteca. El 22 de agosto de 1939, Armstrong perdía ante Luambers y resignó la corona liviana en la octava defensa de la misma. Era la primera derrota que sufría desde el 3 de diciembre de 1936, ante Tony Chávez. Hasta la revancha con Ambers, su racha fue de 46 triunfos, ninguna derrota y 39 KO. 7 semanas después, expuso el cetro welter ante Al Manfredo. Así, en octubre de 1939, defendería el título 5 veces, en el mismo mes, y, el 11 de diciembre, lo retuvo nuevamente ante Jimmy Garrison. El 1 de marzo de 1940, Armstrong fue a Los Ángeles por su cuarta corona en otras tantas categorías. Intentó convertirse monarca mediano ante Ceferino García, pesó 64 kilos y medio, y le dio 5 de ventaja al filipino. Si bien empataron en 10 asaltos, todos recuerdan que el fallo lo perjudicó. Hasta los periodistas al borde del ring abuchearon la decisión de los jueces y del árbitro. Decepcionado, Armstrong continuó defendiendo la corona welter. Pero, tantos combates, hizo 23 peleas titulares en 2 años y medio, terminaron por pasarle una factura que no pudo pagar. El 4 de octubre de 1940, el Madison vio como uno de sus boxeadores predilectos perdía su condición de campeón mundial. El estadounidense Ferdinand Civic, quien pasó a la historia como el monarca más perdedor en el profesionalismo, con 65 derrotas en 230 combates, le ganó a los puntos, incluso lo derribó en el último asalto. 3 meses y 13 días más tarde, el 17 de enero de 1941, Civic volvió a derrotarlo, pero esta vez por KO técnico. Así, la época de gloria del excepcional Moreno había llegado a su fin. Anunció su retiro, pero acuciado por las deudas, regresó 18 meses más tarde. Hizo algunas exhibiciones benéficas a fin de recaudar fondos para la guerra que afrontaba Estados Unidos y, después, volvió al ritmo que lo caracterizó. Hizo 27 peleas en 14 meses, entre junio de 1942 y agosto de 1943, de las que ganó 23. Entre ellas, se dio un gran gusto el 26 de octubre de 1942, cuando ganó a su verdugo, Fritzie Civic, en San Francisco. El 27 de agosto de 1943, en Nueva York, pero dio por puntos ante el fenomenal Ray Sugar Robinson quien, en todo momento, evitó humillar a la leyenda en que Armstrong se había convertido. En 1944 disputó 19 peleas más, con solo 2 derrotas y, el 14 de febrero de 1945, colgó definitivamente los guantes tras perder con Chester Slider en California. Homicida Hank tenía 32 años y había disputado 181 combates, con un récord de 151 victorias, 19 derrotas, 9 empates y 101 KO. Solo en la revancha con Civic y en su debut ante Iovino, no había logrado llegar a la campana final. Un auténtico grande. En 1951 fue ordenado pastor baptista y pasó los restantes 37 años de su vida predicando el Evangelio hasta que, el 24 de octubre de 1988, uno de los más grandes púgiles de la historia murió a los 75 años en Los Ángeles. Sus restos descansan en el cementerio de Rosedale de dicha ciudad californiana.